otros jueves que podemos reunirnos. Si escuchan por ahí un perrito chico que tengo yo, es el que a esta hora ya empieza a inquietarse. Vamos al capítulo 15 del libro de los Hechos. Ahí es donde estuvimos la semana pasada viendo algunos aspectos. Lo primero que vamos a considerar es cómo identificamos el problema que se les presenta a la iglesia, por lo menos en los versículos que leíamos, desde el verso 1 hasta el verso 20 que leíamos la semana pasada. Entonces, un problema serio, ya que muchos de los judíos eran los que estaban creando una dificultad, ¿ya? Para que las personas, los gentiles, se circuncidaran. Entonces quedamos ahí en ese trato. Vamos a leer los versículos siguientes, del 21 en adelante. Dice: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad que él lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos, los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Vamos a dejar hasta ahí, hasta el 24. Luego vamos a continuar la lectura. Entonces decíamos que una de las cosas que nosotros vemos al comienzo de este capítulo 15 es cómo identificamos el problema antes de darle una solución. A veces somos muy rápidos en identificar algunas cosas y creemos que las soluciones se van a dar así de simple y así de rápido, ¿ya? ¿Qué plantearon ellos a este tipo de situaciones? ¿Ya? En primer lugar, consideraron cuál era la dificultad que estaban presentando estos judaizantes de querer circuncidar y que guardaran toda la ley de Moisés, la gente que se estaba entregando al Señor, ¿ya? Los que se estaban convirtiendo a Cristo. Entonces, resolvieron en alguna manera este problema en ir precisamente a Jerusalén. Quiero que vayamos en la escritura al capítulo 2 de los Gálatas, que nos aclara un poquito la situación principalmente de Pablo, ¿ya? Y el capítulo 2 dice lo siguiente: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que aún estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros.
pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Interesante el relato de Pablo a los Gálatas. ¿Por qué mencionamos justamente este capítulo 2 de los Gálatas? Por una razón bien simple. Y es que en estas iglesias que estaban comenzando, estas islas, es considerado, ¿no es cierto?, esta región como Galacia. Así es que la carta va dirigida a ellos, y si nosotros vemos en los primeros capítulos, en el capítulo 1, verso 6 y algunos otros versículos, Pablo está admirado de que ellos hayan dejado muy pronto la doctrina de Cristo para seguir un evangelio diferente. Había gente que los perturbaba, y ahí están precisamente estos judaizantes. Entonces, eh, ¿cuál es la razón que hay de fondo en esto? Es que ellos deciden ir a Jerusalén. Por eso Pablo dice en Gálatas 2 que pasado 14 años recién vuelve para estar con los apóstoles y para compartir con ellos. Y en privado les da a conocer el evangelio que él está predicando. ¿Ya? Entonces, consideramos que tiene y guarda mucha relación este Gálatas con esta parte de estos viajes misioneros. Ahora, hay en esta situación de enfocar el problema, deciden ellos llevarlo a los que tienen un poco más de reputación, a los que son un poco más maduros, a los que son un poco más crecidos, ¿ya? Y se presenta entonces lo que habíamos visto un poco la semana pasada, permitir entonces una discusión abierta y plena en una reunión, algo un poquito más masivo, ¿ya? Hechos 15:7 dice, después de mucha discusión, ¿ya? Después que hayan discutido bastante, ¿ya? A todas las personas le dieron en alguna manera la oportunidad de expresarse, de poder hablar. Yo creo que no fue algo sencillo. Este primer concilio en Jerusalén fue algo un poquito delicado, el poder tratar un problema que iba a tener una connotación, pensémoslo bien, hasta el día de hoy. Hasta hoy nosotros hubiésemos tenido, ¿no es cierto?, que guardar la ley de Moisés, circuncidarnos, en fin, porque no pertenecíamos al pueblo de Israel, ¿ya? No pertenecíamos a ese pueblo. Gracias al Señor, lo dijimos antes también, el Señor derribó la pared intermedia y de ambos pueblos hizo uno solo. Entonces hay una discusión abierta y plena, y Pablo y Bernabé refieren todas las cosas de lo que Dios ha hecho con ellos, y se presenta entonces esta situación, y guardan o deciden, Jacobo toma la palabra en este concilio y expone entonces la situación a ellos de guardarse de estas cosas. Se presentaron algunas preguntas con respecto a estas 4 cosas que era necesario que ellos pudieran guardar. Estoy en el versículo 20, en realidad, de Hechos 15. De fornicación, de abogado, y de sangre, y
también, ¿no es cierto?, de la contaminación de los ídolos. Estas cosas tan simples, en alguna manera, y tan sencillas, se expusieron porque precisamente lo dijimos que nunca se había abrogado el pacto de Dios con Noé. Y de allí entonces surge que en todas las iglesias y en todos los lugares y en todas las sinagogas de aquellos días encontramos que está compuesta precisamente por judíos y algunos de ellos unos judíos más radicales. Entonces, cuando ellos ven que los que no son judíos están recibiendo también el Evangelio, comienza un celo, en alguna manera hasta desmedido, y se comienza a presentarse una serie de situaciones que era necesario resolverlas. Ya estamos en Jerusalén. Vaya conmigo entonces a este concilio interesante, donde se exponen estas cuatro situaciones que los gentiles debiesen guardar: que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Jacob empieza entonces a exponer esta situación porque Moisés dice: desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga. Le habla directamente a este grupo de judaizantes. Porque tienen obviamente la ley, conocen la ley, que han sido partícipes, ¿no es cierto?, en la sinagoga de todos los rituales y costumbres judías. Pero pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, o sea, de vuelta, a Pablo y Bernabé, a Judas, que tiene por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Silas en hebreo es Saúl. El nombre griego es el que está aquí, y el que aparece también en algunos otros escritos es Silvano, es el mismo Silas, ¿ya? Y les envían una carta, dice el verso 23, escribir por conducto de ellos, los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos que están entre los gentiles en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, y aquí voy a hacer énfasis a otro tema que también debe presentarse en medio, y es que dice: a los cuales no dimos orden, en el verso 24. Y os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. A los cuales no dimos orden. Nos llama la atención esta situación de que estas personas están corriendo por su propia cuenta. No tienen orden de ninguno de los hermanos de Jerusalén ni de los apóstoles, ¿ya? Entonces, estos judaizantes estaban actuando por su propia situación, ¿ya? No los mandaron ellos, ni tuvieron orden tampoco del Espíritu Santo para hacer lo que estaban haciendo. Y esto nos da pie a poder considerar que hoy en día también se dan situaciones similares. Cuando hay un orden en la iglesia del Señor, entonces
nosotros nos sujetamos a ese orden porque no queremos equivocarnos. Si tenemos dudas al respecto, vamos a consultar, vamos a preguntar, vamos a tener un conducto regular en el cual decimos, esto piensa la Iglesia con respecto a tal situación, o esta es nuestra posición como hijos del Señor, esta es nuestra posición como pueblo del Señor. Y eso entonces va a permitir que no todas las personas pueden o llegar y hacer cosas por su propia cuenta, ¿ya? Y me parece muy bien, yo lo subrayé en mi Biblia, dice, a los cuales nos dimos orden, ¿ya? Os han inquietado, ellos son los que perturbaban, ¿ya? Y en el verso 25 dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Hombres que han expuesto su vida. Ellos reconocen el trabajo y también cómo los han tratado, especialmente en Listra, que fue apedreado Pablo, los sacaron arrastrando, es lo que dice una versión, ¿ya? Y cómo por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos, dice, a Judas y a Silas, los cuales también de palabra ahora harán saber lo mismo, ¿ya? Lo mismo que decía la carta, es lo mismo que ellos iban a exponer. Y el verso 28 también presenta algo bien interesante, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Qué interesante es reconocer la obra del Espíritu Santo. Y recorre, yo diría, gran parte del libro de los Hechos. El trabajo y la obra del Espíritu Santo en cada una de sus partes, para apartar a Bernabé y a Saulo para la obra en el capítulo 13, como también aquí, que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, dice, no llegar a imponer ninguna carga que estas cosas, sino la que sea necesaria. Y vuelve el versículo 29 a mencionar estas cuatro cosas: la abstinencia a los sacrificados, a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardares, bien haréis, pasadlo bien. Ya habíamos mencionado gran parte de esto, porque presenta justamente una controversia en muchos hermanos, el hecho de guardarse algunas cosas. Y qué bueno es que por lo menos hay algunas prescripciones en la palabra del Señor para nosotros, si no estaríamos viviendo una vida de libertinaje, no de libertad, sino de libertinaje, como algunos en el día de hoy también pretenden hacerlo, ¿ya? Consideran que hay cierta libertad en Cristo y se deben hacer ciertas cosas, y la verdad es que la palabra nunca nos ha indicado a nosotros el hacer ciertas cosas de esa manera. Los que fueron enviados entonces descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Mire el orden interesante que se da en todo esto. Se presenta el problema en los primeros versículos. Viene la solución al problema en Jerusalén, y tratan este tema, hay discusión al respecto, se dan las soluciones. Y esas soluciones son las que van por carta a las iglesias, como también en palabras verbales de los hermanos que llevan estas resoluciones que han tomado. Así que es interesante. ¿Cómo aplicamos o cómo se aplica la escritura a un determinado problema?
Y eso es lo que hoy en día nosotros tenemos que ver cómo aplicamos la palabra del Señor, cómo aplicamos las escrituras a los tiempos actuales, a las situaciones de vida de cada creyente y cómo enfocamos entonces esa situación en poder servir mejor cada día al Señor. Un problema se puede presentar de diferentes formas y llevarlo adelante muchas veces hay personas que no lo exponen simplemente, pero la idea es poder llegar a un consenso, ¿ya? Y frente a ese consenso, tomar la mejor decisión, obviamente que con la excelente y mejor ayuda del Espíritu del Señor. Entonces, vemos que esto concluye o va concluyendo, en alguna manera. En una oportunidad lo dijimos, que hay algunas cosas que son similares a un embudo, ¿no es cierto?, donde se presenta la situación más grande desde afuera y luego va convergiendo en algo mucho más pequeño hasta darle precisamente una muy buena solución, ¿ya? A al problema. Entonces, aplicando las escrituras, aplicando la palabra del Señor a esa dificultad. Lo otro que también podemos ver es que cómo separamos los asuntos que son más grandes de las situaciones que son más pequeñas, ¿ya? Eh, un problema puede tener varios puntos o varias partes, ¿ya? Pero algunas van a ser mucho más importantes que otras, ¿ya? ¿Dónde nos enfocamos entonces? ¿Dónde llegamos a enfocarnos en las situaciones? Yo recuerdo un episodio, eh, iba a entrar a la bomba bencinera y, y he hecho marcha atrás muy breve, yo creo que medio metro, a lo mucho un metro, que me había pasado para entrar a la bomba, y mi auto golpea a otro vehículo. Y la verdad es que yo había mirado por los espejos, miré por todos lados, miré por la ventana, en fin, no había nada. Y de pronto siento el golpe. Entonces me bajo y una señora dice, mira, me chocaste la puerta, me tienes que pagar y vamos a ir a Carabinero. Y yo le digo, disculpe, pero ¿usted de dónde apareció? Y me dice, yo doblé de allá de la otra pista para acá. Sí, le digo yo, pero hay una demarcación doble con la cual usted no puede doblar desde allá hacia este sector. Usted no puede doblar porque hay una demarcación ahí. Entonces, una línea continua no se puede doblar. Entonces me dice, sí, pero me chocó. Bueno, fuimos a Carabinero. Y entre todas las cosas le pregunto yo al carabinero que estaba ahí de turno, le digo, disculpe, pero en el sector, digamos, de tal lugar, eh, ¿se puede doblar hacia la bomba bencinera desde la otra pista? Y el carabinero me dice, no, no se puede doblar. Y no se puede doblar, me dice, porque hay una línea, una doble línea continua. Eso indica de que no se puede doblar ahí. Entonces yo dije, estaba bien. La señora no estaba bien. Y ella seguía reclamando. Y bueno, no hubo un alegato así desmedido, pero ella alegaba que tenía que arreglar su vehículo y todo lo demás. Y en eso yo siento una mano sobre mi hombro
y me doy vuelta y había una persona más alta que yo y más, bueno, un poquito más de físico que el mío. Y me dice, no se preocupe, pastor. Y yo lo miro y le digo, ¿por qué? Porque usted está, me dice, en la razón. Y, ¿sabe? Es mi esposa la que cometió la infracción. Así es que usted vea su vehículo y yo arreglo el mío. Vaya tranquilo, pastor. Y yo le digo, perdón, ¿usted ha ido a la iglesia? Claro, me dice, yo he ido los domingos y me siento en el segundo piso. Dije yo, menos mal que a mí no me salió ninguna cosa extraña. Pero era un problema en verdad en el momento. A veces la tranquilidad o la pasividad con lo cual tú puedes tomar esa situación, comienzas a ver la solución que Dios tiene para eso, ¿ya? Tratando de hacer una lección un poquito objetiva del tema, ¿no? Para no aburrirlos, pues, hermano. Entonces separamos en alguna forma los asuntos que son más grandes de las situaciones que son más pequeñas. El problema era, ¿pueden los gentiles salvarse? Porque los judaizantes decían, la única manera de que ellos tengan salvación es que se puedan circuncidar. La respuesta fue, confiando en Jesucristo, sin seguir a Moisés, así se resolvió el problema en el Concilio de Jerusalén. Decidieron cómo los gentiles debían relacionarse con Dios. De otra manera, hermanos, estaríamos llenos de leyes y llenos de una cantidad enorme de cosas. Obviamente que hay cosas en la Escritura que cada uno de nosotros sí las respeta. ¿Cómo entonces vemos los requisitos en las cosas del Señor? ¿Cómo pueden los gentiles relacionarse con los creyentes judíos? ¿Cómo pueden intercambiar cosas o relacionar algunas cosas? ¿Ya? Y pidió entonces el concilio de Jerusalén que los hermanos, en especial las cosas relacionadas con los alimentos, pudieran abstenerse, porque de otra manera, ¿cómo iban a compartir la mesa? ¿Cómo iban a estar en una situación bastante compleja? Entonces, estos requisitos en cuanto a la comida ayudarían a conservar la paz entre los judíos y los gentiles. Bien, vemos entonces estas situaciones y nos vamos a los versículos siguientes para terminar el capítulo. ¿Ya? Hay un tema no menor aquí en la escritura, en el versículo 34, porque en los manuscritos más antiguos no se encuentra justamente esta frase. ¿Ya? Más a Silas le pareció bien el quedarse allí. ¿Ya? Si no, algunos consideran que fue incorporado después en los textos, algún copista lo añadió allí, ¿ya? Y Pablo y Bernabé continuaron entonces en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Estamos en el versículo 35, ¿ya? En el versículo 35. Entonces, había muchas otras personas allí
también siervos del Señor que podían ministrar a los hermanos. ¿Ya? Ya leímos los acontecimientos que escribe Pablo en Gálatas capítulo 2, verso 11 en adelante, ¿ya? Una situación que debemos nosotros considerarla, ¿ya? Y aparece el tema del segundo viaje misionero. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Fíjate la preocupación que tienen ellos, ¿ya? Y aquí llega el momento de comenzar un segundo viaje. Habla entonces Pablo con Bernabé acerca de esta situación, de que pudieran volver a las ciudades donde habían estado antes, ¿ya? Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía. No le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hay varios aspectos que mencionan algunos comentarios con respecto al tema de que hubiera desertado y no hubiera continuado. Uno de ellos, que tenían que atravesar las montañas y era un poco peligroso ese hecho. Otros comentarios hacen mención de que hubiese malaria, el temor a contagiarse, entonces hubiera hecho desertar. Y está por demás a veces decir, ¿no es cierto?, que Pablo también tenía su carácter, ¿ya? Y en ello a lo mejor este joven no fue consigo, no fue con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Recordemos que Bernabé es originario de ese lugar, ¿ya? Es originario de Chipre, así que vuelve a su lugar de origen. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Interesante mirar un par de aspectos aquí en estos últimos versículos, porque al comienzo del capítulo 13 dice la palabra del Señor, y esto es lo que nos llama la atención también, dice que ministrando, dice el verso 2, 13:2, estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. O sea, hay una acción del Espíritu Santo en apartarlos a ellos para la obra. Pero ahora, a raíz de una situación con el sobrino de Bernabé, es que comienza a darse una separación. Si nosotros mirásemos a grosso modo el resto de estos capítulos, no encontramos a Bernabé, encontramos solamente a Pablo. Y eso es lo que nos llama la atención, como en los llamados que Dios tiene. Cuando Dios llama a una persona, Dios es claro para indicarles el camino y lo que ha de continuar. Si la obra la empezó el Espíritu del Señor en ellos, y ahora, por una situación particular, se separan. Entonces, vemos que estos dos hombres de Dios, siervos del Señor, se separan. Y Bernabé toma a Marcos y se
embarcó rumbo a Chipre, ¿ya? Volvió a su casa, volvió a su lugar natal, eh, y donde había sido la primera escala en su primer viaje misionero. Es curioso el tema, pero es necesario referirse a ello, ¿ya? Y concluimos desde los versos 36 al 41, ¿ya? ¿Cuál es el verdadero espíritu que motiva en alguna manera a Pablo a que pudiera ir y confirmar las iglesias? ¿Cómo pudiéramos nosotros en la actualidad tener liderazgos que fueran tan fervientes en alguna manera y a la vez también tan preocupados de saber que hay lugares donde hay una mayor necesidad? Nos alegramos por la cantidad de maestros que tenemos. Nos alegramos por la cantidad de personas que ministran en la adoración, en la música. Nos alegramos por la cantidad de personas que predican, que coordinan, que ministran. Pero hay lugares donde las personas carecen, donde las iglesias carecen, aún de materiales, y por qué no decirlo a veces hasta de una Biblia o de una Biblia de estudio. Dios nos ayude para que nosotros podamos tener un corazón pastoral, un corazón que alabe al Señor, pero que a la vez haga la obra como el Señor nos demanda. Dios les bendiga grandemente, mis hermanos. Amén.